Hola de nuevo. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que está en boca de todos en Colombia, posibles casos de corrupción durante el gobierno de Iván Duque. Tenemos un informe de investigación en formato audio que destapa algunas irregularidades, sobre todo en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Ajá. Este informe plantea serias dudas sobre el uso de fondos públicos y además señala posibles vínculos entre políticos y contratos un poco sospechosos, ¿no? Un tema complejo, desde luego, con implicaciones que van mucho más allá de lo económico. Totalmente. Y para empezar nos encontramos con el escándalo de las 30.000 computadoras para estudiantes, que según el informe resultaron ser defectuosas. Una compra realizada entre 2020 y 2022, en plena pandemia, cuando el acceso a la tecnología era más crucial que nunca para la educación. Claro, imagínate. Justo cuando miles de estudiantes dependían de un ordenador para seguir estudiando desde casa, surge esta compra masiva de equipos que no funcionan correctamente. Es una situación que despierta muchas sospechas, ¿verdad? Totalmente. El informe plantea la posibilidad de que se trate de un plan deliberado para desviar fondos bajo la excusa de la emergencia sanitaria. Una idea que de confirmarse sería tremendamente preocupante. Sin duda. Y no podemos olvidar el impacto a largo plazo que esto puede tener en la educación de toda una generación de estudiantes. Es que imagínate. El acceso a la tecnología es fundamental para su desarrollo académico y para su futuro. Por suerte parece que el actual ministro de las TIC, Mauricio Liscano, se está tomando el asunto muy en serio Bueno. y ha ordenado una investigación a fondo para esclarecer lo sucedido. Me parece un paso importante para depurar responsabilidades, pero también para evitar que se repitan este tipo de situaciones en el futuro, ¿no? Lo que ha sucedido con estas computadoras debería servir como una llamada de atención sobre la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Totalmente. Y hablando de transparencia, el informe también saca a la luz un detalle que ha generado mucha controversia: la conexión entre la compra de las computadoras defectuosas y una senadora de extrema derecha. Al parecer, uno de los individuos implicados en la compra fue visto bailando con ella en una fiesta. Ah, sí, qué interesante. Sí, la senadora María Fernanda Cabal, Ah, sí, ya. una figura conocida por sus fuertes críticas al actual gobierno de Petro. Aunque pueda parecer un detalle anecdótico, este baile podría ser la punta del iceberg de una trama mucho más compleja. Puede ser, puede ser. Es curioso porque la senadora Cabal, aunque critica constantemente al gobierno de Petro, lo realmente preocupante es la posibilidad de que este caso destape una red de conexiones y favores entre políticos y empresas que se benefician de la opacidad del sistema. Totalmente de acuerdo. Y dejando a un lado el baile y las especulaciones, el informe también nos lleva a un tema que preocupa a muchos colombianos: la deuda pública heredada del gobierno Duque. Sí, desde luego. La actual administración se queja de haber recibido una deuda de 200 billones de pesos, una cifra que, como puedes imaginar, y lo más preocupante es que solo el 10% de esa deuda proviene del Fondo Monetario Internacional. ¿En serio? Sí. ¿De dónde sale el 90% restante? ¿En qué se invirtió, o mejor dicho, se malgastó ese dinero? Buena pregunta. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha insinuado que parte de esos fondos podrían haber sido desviados o utilizados de forma poco transparente. Una acusación muy seria que requiere una investigación a fondo. Desde luego, porque aquí no hablamos solo de cifras, sino del futuro del país. Es fundamental entender cómo se genera y gestiona la deuda pública para poder evaluar la gestión de los gobiernos. Exactamente. La transparencia de las cuentas públicas es fundamental para la confianza ciudadana y para la estabilidad económica del país. Y a pesar de la abultada deuda, el informe destaca un dato positivo: el crecimiento económico impulsado por el sector agrícola. Interesante. Un dato alentador que podría indicar una diversificación de la economía colombiana, que tradicionalmente ha dependido en gran medida del petróleo y el carbón. Sí, es una buena señal. Una economía más diversificada es más resiliente ante las fluctuaciones de los mercados internacionales. Y además, el auge del sector agrícola beneficia directamente a las zonas rurales y a los campesinos, Claro, lo que contribuye a reducir la desigualdad y a fortalecer el tejido social. sin duda. Es importante celebrar estos avances, pero sin bajar la guardia ante la amenaza de la corrupción. Los colombianos merecen un gobierno transparente y responsable con sus recursos. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. La corrupción no solo roba dinero público, sino que también mina la confianza en las instituciones y frena el progreso del país. Lo que es peor, tiende a enquistarse en el sistema, creando redes de complicidad que son muy difíciles de romper. Es cierto, por eso es tan importante la labor de la justicia y de los medios de comunicación, para destapar estos casos y exigir responsabilidades. Y la participación ciudadana, por supuesto. Los colombianos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero.
y exigir cuentas a sus gobernantes. Sin duda, la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Y volviendo al tema de la educación, imaginemos por un momento las consecuencias a largo plazo de este escándalo de las computadoras. Es que es un golpe duro. Sí, Justo cuando la tecnología se vuelve esencial para el aprendizaje, miles de estudiantes se ven privados de una herramienta fundamental. exactamente. Pensemos en todo el potencial que se está desperdiciando. Una inversión que no llega a su destino, que no cumple su objetivo de mejorar la educación. Claro, y no solo eso. Es también una cuestión de confianza. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema que permite que ocurran este tipo de cosas? Es una pregunta importante. La corrupción no solo erosiona las arcas del Estado, sino que también socava la fe en las instituciones y genera un clima de desconfianza generalizada. Totalmente. Y volviendo al tema de la deuda, 200 billones de pesos es una cifra que asusta a cualquiera. Ya te digo. ¿Cómo se llega a acumular semejante deuda? Bueno, hay que analizar cada caso en detalle. No toda la deuda es mala, ¿eh? Si se invierte en proyectos que generen desarrollo y bienestar, la deuda puede ser una herramienta útil. Claro, pero en este caso el ministro de Hacienda ha insinuado que una parte importante de esa deuda podría ser resultado de una mala gestión o incluso de la corrupción. Es una posibilidad que se debe investigar a fondo. Debemos saber en qué se gastó ese dinero, quiénes se beneficiaron y si hubo irregularidades en el proceso. Es que no podemos olvidar que estamos hablando del dinero de los colombianos, de los impuestos que todos pagamos para que el Estado pueda funcionar y proveer servicios públicos de calidad. Exacto, por eso es tan importante la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero y a exigir que se utilice de forma responsable. Y hablando de responsabilidad, ¿crees que una economía diversificada como la que parece estar surgiendo en Colombia con el auge del sector agrícola es menos susceptible a la corrupción? Es una pregunta interesante. Podríamos pensar que sí, ya que una economía que no depende de un solo sector es más difícil de controlar por unos pocos. La diversificación fomenta la competencia y reduce las posibilidades de crear monopolios y oligopolios. Es decir, que si hay más actores económicos en juego, es más difícil que se establezcan redes de corrupción y que se desvíen fondos sin que nadie se dé cuenta. Exacto. Además, una economía diversificada suele ser más estable y resiliente ante las crisis, lo que también dificulta la aparición de la corrupción. Es una buena noticia para Colombia entonces. Si el sector agrícola continúa creciendo y se desarrolla en otras áreas de la economía, el país podría avanzar hacia un modelo más justo, transparente y sostenible. Eso esperamos. Pero no podemos bajar la guardia. La lucha contra la corrupción es un trabajo constante que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Este informe nos deja con muchas preguntas en el aire, ¿no? Sí, totalmente. Es como si hubiéramos abierto una caja de Pandora, llena de interrogantes sobre la gestión del gobierno anterior. Lo que a mí más me preocupa es que este tipo de casos, si no se investigan y se sancionan de forma ejemplar, pueden generar una profunda desconfianza en el sistema. Totalmente de acuerdo. La gente necesita ver que la justicia funciona, que nadie está por encima de la ley y que la corrupción tiene consecuencias. Claro. De lo contrario, se corre el riesgo de que la sociedad se desilusione y pierda la fe en las instituciones. Exactamente. Y eso sería un escenario muy peligroso para cualquier democracia. Sin duda. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados, que exijan transparencia y que participen activamente en la construcción de un país más justo y honesto. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la corrupción no es solo tarea de los jueces y los fiscales. Es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Y hablando de responsabilidad, me gustaría retomar el tema del crecimiento del sector agrícola. ¿Crees que este auge puede ser un factor clave para consolidar un modelo económico más sostenible y menos vulnerable a la corrupción? Yo creo que sí. El desarrollo del sector agrícola tiene un impacto positivo en varios niveles. Por un lado, diversifica la economía, lo que la hace más resistente a las fluctuaciones del mercado internacional. Claro, ya no dependeríamos tanto del petróleo o de otras materias primas, lo que nos daría más autonomía y estabilidad. Exacto. Y por otro lado, el sector agrícola genera empleo en las zonas rurales, lo que contribuye a reducir la pobreza y a fortalecer el tejido social. Es como una cadena de beneficios que se extiende por todo el país. Sí, es un círculo virtuoso. Puede generar un impacto muy positivo en el desarrollo de Colombia. Claro, siempre y cuando se gestione de forma transparente y responsable, evitando que se repitan los errores del pasado. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para que el crecimiento económico se traduzca en un verdadero progreso social. En resumen, Colombia se encuentra en un momento crucial. Tenemos por delante el reto de construir un futuro más justo, sostenible y libre de corrupción. Y para lograrlo necesitamos la participación activa de todos los ciudadanos.
informándonos, exigiendo respuestas y trabajando juntos por el bien común. Porque el futuro de Colombia está en manos de todos. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la realidad colombiana. Esperamos haberles brindado información útil y herramientas para comprender los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en la próxima con un nuevo tema que sin duda nos hará reflexionar y aprender juntos. Hasta pronto